música que tenemos para el día de hoy. Un poquito de movidito vino, ¿no? Con Sebastián Yatra y Carlos Vives. Especial, digo yo, para esta mañana lluviosa que tenemos aquí en la Villa Cervantes. No nos han pedido nada de música recién, ¿no? Así que, bueno, después buscamos algo para nosotros. Pero vamos a ir ya nomás con el primer invitado. ¿También ya la señora Karina Maracelo? Sí, le cuento que ya el primer invitado recibió unos saludos de nosotros. Totalmente. Nosotros me dijeron López. Me dijeron López. Ahora que lo voy a buscar para el final, pero ya tengo varios saludos para el invitado del día. Así que luego lo quiero presentar. No, vamos a dejar a la señora Karina Maracelo que lo presente. Bueno. ¿Cómo le va, Karina? Bien, buenos días. La verdad que para mí siempre estar en el espacio de cultura es un honor. Y sobre todo mirar en el día, ¿no? Un día de lluvia que se presta para leer, para comentar historias de grandes historias, grandes libros, de grandes escritores. Y hoy el programa El Espacio de Literatura tiene una presencia que engalana este lugar, este momento. Y a mí me gustaría presentarlo de esta manera. Con nosotros está este señor que ustedes están viendo, y me gustaría presentarlo como un niño que ha sido un gran lector de novelas de aventuras y que podríamos decir, en una comparación, salvando las diferencias ficcionales y de locura, podríamos compararlo con aquel Alonso de Quijano del escritor Miguel de Cervantes, que hizo famoso a Quijano y lo convirtió en Don Quijote de la Mancha, que se hizo caballero por haber leído novelas de caballería. Y este señor, cuando era niño, leía tantas novelas de aventura que ese marco de aventura lo marcó en la vida. Si bien fue y es médico y ha sido jugador de rugby, la aventura lo motivó a viajar y a recorrer esos lugares que él había leído. Y cuando llegó a África dijo, wow, esto lo tengo que contar. Y así nació la saga de África, 6 libros publicados por este señor que tenemos aquí en nuestro programa y que han sido publicados más de 100.000, han sido vendidos más de 100.000 ejemplares. Está con nosotros Hernán Lambers. Muchísimas gracias por estar acá, por tener esta generosidad de llegar, a pesar de que ha tenido la odisea de perderse en nuestra ciudad. Bienvenido y gracias. Bueno, ¿Qué presentación? Sí, realmente me ha hecho sentir importante, ¿no? Pues sí, es un gusto estar acá hablando de este mundo que es el mundo de los libros, ¿no? Un mundo que en estas épocas de pantallas y de redes sociales ha sido un poquito superado por este mundo de internet, ¿no? Que nos trae otros entretenimientos que no había. Hace 30 años los escritores y nuestros libros competíamos, Karina, con mucho menos entretenimientos. Tenemos Canal en Córdoba, Canal 12, Canal 10 y con suerte a la tarde Canal 8. Cuando se veía. Y donde lo más excitante para ver era a los cowboys de Bonanza, a unos indios rubios, ojos celestes, un poco ensombrecidos con el maquillaje, y donde lo más excitante era ver las aventuras de la familia Ingalls. Ahora hay 300 canales, Netflix. Se leía más antes, ¿no? Se leía más antes. Yo creo que sí, leía más porque había más tiempo para leer, había más tiempo hasta para vivir, ¿no? La vida fuera de offline la podríamos llamar, ¿no? Ahora, antes uno iba y se juntaba con los amigos a jugar, cuando era niño se juntaba con los amigos a hablar, iba a los bares con su novia, su pareja y conversaba. Ahora eso ha pasado a ser casi algo fuera de época, ¿no? Ahora la plaza pública, el potrero, se llama Instagram. Ahora el boliche en muchos casos se llama Facebook. Eso lo escuché mucha gente joven definir como el boliche actual. Les gusta salir para conocer gente, para charlar, para esto.
Sí, sí, sí. Además, Instagram y Facebook nos plantean algo que nos encanta, que es que hablen de nosotros. Ponemos un posteo y alguien nos dice algo, reeditando esa vieja pregunta que le hacía, yo no sé si era la Bella Durmiente o la Cenicienta, frente al espejo, dime, espejito, ¿quién es la más bella del reino? No es que uno necesite que le digan que uno es bello, pero uno necesita que le hablen de uno, ¿no? En muchos casos es el tema que más nos interesa a nosotros mismos. No, ahora soy una persona que... Soy como un especialista en la cultura de África. Pero de chiquito te gustó. ¿Qué te gustó? ¿O qué te decís? Porque uno de grande sí, bueno, tiene cosas atractivas África. Pero que te hayas enamorado de chiquito o te haya interesado. Tú sabes que yo me crié en una ciudad que quizás era la más africana de Argentina, Mira. que es un lugar de la Patagonia en donde vinieron en 1900 600 inmigrantes afrikaners. Los afrikaners o boers son granjeros y estancieros descendientes holandeses. Eran personas a las que después de luchar contra los ingleses en una guerra, en 1900 el presidente argentino les dio 60 hectáreas a cada uno, a condición de que se vinieran, y se vinieron con sus carros, con sus caballos, con sus esclavos zulúes, y se establecieron en una ciudad en donde crearon estancias, crearon cierta riqueza pastoril en cuanto a hacienda, pero se encontraron con un problema. En vez de haber agua, había petróleo. Y esa ciudad se transformó en la capital del petróleo y hizo que se tuvieran que ir un poco más lejos con sus estancias. Se llamaba Comodoro Rivadavia y es la capital del petróleo, ¿no? Y ahí yo crecí con los nietos de esos granjeros que se habían criado matando leones para que no cazaran a sus ovejas o a sus vacas, granjeros que habían luchado contra zulúes y algunos hasta que habían traído con ellos esos zulúes a los que habían transformado en esclavos, ¿no? Ahí oí hablar de África, pero por otro lado uno le puede extrañar el tema de por qué un cordobés, estando cerca de la Cañada, se pone a escribir de África. Pero África ha transformado en escritores a mucha gente. Por ejemplo, transformó en un escritor que se crió en una granja de Iowa en Estados Unidos, lo transformó en un escritor muy conocido con solo estar 2 meses en África. Se llamaba Hemingway. Ernest Hemingway escribió Las nieves del Kilimanjaro y 4 relatos de África. Transformó un aviador que estuvo un par de años en el norte de África en alguien que escribió casi el libro más leído de todos los tiempos, El Principito. Transformó a la peor granjera que existió en la historia de África, solo estuvo 7 años en Kenia, en alguien que escribió Memorias de África. Karen Blixen, la que hizo una película en nuestra época muy famosa, África Mía, llamada África Mía. África es a tal punto el más literario de los continentes que el escritor más vendido de todos los tiempos, aunque no siempre lo recordemos, nació en África. Se llamaba J.R.R. Tolkien y escribió El Señor de los Anillos, 200 millones de ejemplares, el libro más vendido de todos los tiempos. Muchos no lo saben. Y de ahí sacó, copiando su nombre y sus iniciales, otra que se transformó en la más vendida de todos los tiempos. En vez de J.R.R. Tolkien se puso la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, siendo que Rowling no es ni siquiera su apellido, es el de su abuela, pero emulando a este gran escritor africano, ¿no? Sí. África tiene tantas cosas interesantes que transforman a cualquiera en un escritor, incluido a mí. El ambiente, esto que vos decís, África como continente, como un lugar lleno de misterio que todavía seguramente tiene muchas cosas por descubrir, pero cómo genera en vos las historias, está el ambiente, está África, cómo surgen las historias para publicar estos libros, y me gustaría que nos contaras esta experiencia de cómo llegaron tus libros a ser bestseller. Ahí estamos viendo en pantallas 3 de la saga de África. Mira, a veces uno se pregunta por qué un libro llega a ser bestseller. En general las editoriales publican, por ejemplo, la que me edita a mí, que es la más grande del mundo, publica en Argentina 50 libros por mes. De esos 50 hay uno que se vende mucho, 5 que se venden y los otros 44 van a pérdida. Por eso los primeros 6 libros son tan caros, porque tienen que sostener 44 que no se venden. Y la pregunta que uno se hace es, ¿se puede pronosticar que este libro se va a vender mucho? No. Las editoriales se tiran a editar 50 y ven qué pasa.
la pregunta es ¿por qué vende tanto a alguien como yo, que aquí no conoce nadie en el mundo literario? Yo ni siquiera lo presenté a mi libro cuando salió, porque no me conocía nadie, sabía que no iba a ir nadie. Para hacer una presentación con tan poca gente que se la pueda hacer en una cabina telefónica en vez de un salón, preferí no presentarlo, y eso hice. Y la respuesta es ¿por qué se vende? La respuesta es porque África es un continente donde pasan muchas cosas. Si yo escribiera un libro sobre mi vida, no lo leería nadie. Si yo escribiera un libro sobre mi experiencia da para que se ría 5 minutos alguien en un asado o que me haga contar un poco más una tía que me tiene cariño. Pero en cambio contar las historias como cuentan mis libros de un rey que transformó una aldea en el 1800 de 400 habitantes en un imperio militar de 1 millón de soldados. Y que con ese millón de soldados la derrota de toda la historia de sus guerras coloniales, ella pasa a ser interesante. Shaka Zulu, el personaje de 3 de mis historias, es un rey africano negro que cambió la forma de hacer la guerra en todo este continente. Creó un sistema especial de combate, un sistema especial de armas, de lanzas, de escudos, y revolucionó tanto el sur de África que 200 años después el presidente de Sudáfrica, el que reemplaza a Mandela, es Zulu. Y Shaka Zulu fue el creador de esa nación, de la nación Zulu. Hablar de Nelson Mandela, como habla en los 2 últimos libros, Nelson Mandela es un personaje muy atractivo, alguien que está 27 años preso, que durante 27 años es humillado permanentemente por los blancos. Y cuando sale, hace las cosas que hizo él, es realmente muy atractivo. Y es admirable, aparte. Claro, ¿qué tiene de admirable Mandela? Mandela sale de la cárcel y en vez de salir lleno de odio, como sucedió en muchos países africanos, dispuesto a hacer una guerra civil para expulsar a los blancos, una guerra que hubiera enfrentado 40 millones de zulúes en muchos casos, que eran también los mejores guerreros del mundo, con los Boers, que eran 7-8 millones de los mejores soldados y tiradores con rifle del mundo. Habían vencido los Boers en Inglaterra hace unos cuantos años. Iba a ser una verdadera masacre, y Mandela hace 2 cosas increíbles. Primero, perdona a los que lo encarcelaron, y segundo, promete estar 5 años en el gobierno durante su presidencia y después retirarse. Y cuando le llega la hora de retirarse, Mandela hace algo increíble para un político, algo que sorprende al mundo. ¿Qué hizo Mandela de increíble para un político? Cumplió. Algo inesperado. Cumplió, prometió algo y lo cumplió. Nadie lo podía creer. En la cúspide de su fama, cuando Mandela era el hombre más popular del mundo, casi el rey de toda África, dijo, ya está lo que lo tenía que hacer, me voy a mi casa. Y se fue a una casa que se construyó en medio del campo tan rara que le hizo construir igual a una pequeña casa que le habían asignado en su último año en una prisión, que era la pequeña casa de uno de los jefes de la prisión. Se copió los planos, todo, y se fue a vivir al medio del campo y se hizo construir la misma casa. Le dicen, ¿cómo te vas a construir la misma casa tan simple? Dice, ya estoy viejo, a la noche no me quiero levantar y andar sin saber bien a dónde queda el baño, como nos pasa a los viejos, y andar a los tropezones. Ya estoy acostumbrado a esa casa. A mí con eso me alcanza. Una Un increíble personaje historia. raro, ¿no? Y contanos esta anécdota, cómo comenzó la publicación de tu primer libro y cómo llegaste a esto que vemos ahora. Yo le he contado muchas veces que yo escribí un libro, lo publiqué sin ponerle mi foto, sin ponerle ni siquiera mi nombre, le puse la inicial, H, Lambers, y lo saqué a la venta, no lo presenté, ni hice tanta publicidad porque tenía miedo de que realmente el libro no fuera bueno. Yo pagué por ese libro. Si cualquier persona que escribe un libro, sea bueno o malo, si ve una editorial y paga, lo publican, aunque escriba sobre un tema que me interese mucho. Por ejemplo, ¿por qué los quirquinchos no juegan el tenis? Si uno se lo lleva a un editor y dice, ¿qué tema interesante? Realmente va a gustar. Y si uno paga, lo editan. Yo hice eso. Y el libro extrañamente se vendió 6 ediciones, y después leí que las editoriales grandes, las que no cobraban, solo hay 2 en Argentina, 3, recibían 1000 manuscritos o libros nuevos de autores desconocidos por año y ni los leían porque no tenían tiempo. Y no les interesaba tener nuevos autores, ya tenían ahí 28.400 nuevos, 28.400 autores
que todos los años publican libros nuevos. O sea, sobran escritores. Entonces lo que hice fue mandarles un sobre de papel madera con un libro a cada uno de los 120 empleados de esa editorial y una notita que decía, por favor, necesito que alguien de ustedes lea aunque sea 10 minutos de este libro y me manden un mail diciéndome si les gusta o no. Yo sé que no tienen tiempo para hacerlo, solo les pido 10 minutos, si no, les voy a seguir enviando 120 libros todos los meses a ustedes durante 5 años. Y bueno, y uno dijo, bueno, lo vamos a tener que leer, aunque sea uno, si no nos va a volver loco a todos. Y lo leyó y le gustó, y bueno, lo editaron esa editorial grande y se vendieron mucho, se transformó en un bestseller ese y otros libros más. Y ahora hará alrededor de 2 años, decidí dejar de escribir por 5 años y hacer algo que me parece que es más útil. Escritores hay muchos, les decía recién, todos los años 28.000 nuevos largan sus libros. Pero hay un problema, la gente no lee. No hay problema en que no se lea porque los tiempos cambian. Por ejemplo, el esgrima, ese deporte de la espada que practicaba el zorro, con el que nos entretuvimos tanto tiempo, no hay problema en que se practique menos. En la esgrima cambiaron los tiempos, se practicaron un 1% con respecto a hace 50 años, pero no hay problema con eso. Pero con la lectura sí hay un problema. De los chicos que entran al secundario en Argentina, la mitad no termina el secundario. Y de los que terminan, el 46% no entiende un texto al leerlo. ¿Qué quiere decir? Que lo que van a hacer nuestros médicos, nos van a operar el día de mañana, nuestros arquitectos que nos van a construir una casa, los ingenieros que van a hacer un puente, el 46% de ellos entra a la universidad sin entender lo que leen. Es un problema. ¿Por qué? Por muchas razones, pero por sobre todo porque antes en los países las riquezas de las naciones eran sus recursos naturales, por ejemplo el número de cabezas de ganado, las tierras cultivables, la cantidad de minerales, de petróleo, etc. Pero ahora las riquezas de las naciones son los recursos humanos. Por dar un ejemplo, Japón es una roca con 176 millones de habitantes y es la tercera potencia del mundo. ¿Por qué? Por los recursos humanos. Israel es un mar de arena y sin embargo es unas potencias mundiales. Islandia es una roca helada en medio del Atlántico y es una potencia mundial. Y eso que vos decís de que la gente lee menos, que es verdad, sobre todo la juventud. ¿Cómo se podría hacer o qué se debería hacer como para tratar de competir con eso? ¿Viste? Los celulares, las tablets, la cantidad... O cómo generar un hábito lector así, desde niño. Sí, eso. Mira, yo estoy hace casi 2 años con un proyecto que lo he llamado Proyecto Construyendo Lectores, que consiste en que doy charlas en colegios secundarios, escuelas rurales y bibliotecas, donde respondo a eso que vos estás planteando. ¿Qué hacemos para que lean? La primera respuesta es la más simple, que haya libros en la casa. ¿Sabés en qué cantidad en Argentina están los libros en la casa? Hay 0,5 libros por casa. ¿Qué quiere decir? Que si en tu casa hay un libro, ya en la de ella no hay. 0,5 libros, que no sea de texto, de secundario o de primario. En Uruguay tienen 2, en los países europeos del norte tienen 50 libros. Si hay medio libro por casa, ya no podés leer. Primero que te falta la otra mitad, si también lees. Pero en serio, parece muy... ¿Qué otro detalle? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Se puede a los niños, además de tener bibliotecas, hacer lo que hacían nuestros abuelos, leerles libros de cuentos antes de dormir. Esa vieja historia de el abuelo leyéndoles libros, parece ser que los chicos a los 30 meses ya empiezan a entender el significado de lo que uno les lee. Y parece ser que es una buena forma de iniciar la lectura. ¿Qué más? Se los puede llevar a las librerías para que sepan que existen y dejar que ellos elijan libros en las secciones infantiles. Se puede leer con ellos. Se puede en la mesa hablar de libros para que vean que en la mesa, en vez de estar los 4 o 5 integrantes mientras comen mirando su celular, que vean que se habla de libros y que el libro es un objeto de atención, que el libro se lo pone en valor. O sea que si el chico no lee libros, quedan ciertos aspectos fuera de la conversación, como nos pasa cuando no hablamos de la serie de moda. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Vos sabés que la tecnología juega un papel en contra, ¿no? Como profe de lengua y literatura, cuando propongo la lectura, recurren a la película.
Entonces vienen y cuando es la hora de discutir acerca del argumento, de la historia, del estilo, entonces ellos te cuentan la película, pero la película en realidad muchas veces tiene algo diferente de lo que es la esencia del libro y me cuesta muchísimo a ellos, no, la película no, vamos a leer el libro, después vamos a ver la película. Pero juega en contra en esto, ¿no? Debería de ser al revés, ¿no? El complemento a la tecnología. Entonces leer el libro y después mirar y descubrir qué sostiene la película de esa historia. Sí, yo otra cosa que hago en los colegios es, doy una charla que se llama cómo la lectura de libros puede duplicar la velocidad para estudiar, en donde les explico, a lo largo de una charla, por qué si leen libros van a poder entender el texto mucho más rápido, lo van a poder leer mucho más rápido, de modo que estudiar algo que nadie le gusta, mucho más rápido. Le puede rendir 1 hora de estudio por 4 o 5 horas de una persona común. Eso sí es más tentador, porque a los 17 años, 15 años, es muy difícil que alguien tenga ganas de estudiar, uno prefiere hacer otras cosas. Si uno les explica por qué realmente les va a ayudar, ya pasa a ser pasa a haber otro interés. Yo creo que se puede defender el libro, yo creo que el libro es necesario, a la edad nuestra, nosotros podemos no leer más libros si queremos, no hay problema. Nos vamos a enterar de las cosas que pasan en el mundo, aunque no sean forma tan profunda, por otros medios. Pero en un estudiante primario, secundario de la universidad, que no lea libros es un crimen. ¿Por qué un crimen? Porque, les repito, el 46% sale sin entender un texto. Y realmente esa persona va a cometer un crimen el día que sea médico, por ejemplo, y no tenga los conocimientos para hacer una operación o para recetar un medicamento y no sepa las contraindicaciones con otro y esa persona se muera. Ahí vamos a estar hablando de que la no lectura es realmente un crimen. Aparte que leer provoca en el lector esta interactividad de poder interpretar esos espacios vacíos, esos intersticios que quedan en el libro, en la historia, que les permite conjeturar, esas operaciones cognitivas de pensar, anticiparse, hacer hipótesis, de hacer un recorrido de lectura donde participa. Y eso habilita en otras operaciones para cuando esté frente a un material de estudio, ¿no? Sí. Además no hay una acción concreta, por lo menos en este país, para la defensa del libro. Si uno se pone a ver, hay una enorme casualidad entre los países, una enorme relación en los países que son más ricos con los que más leen. Los países que más libros leen en el mundo son los países escandinavos, Dinamarca, Suecia, Noruega, etc. Israel, Japón, Corea, Estados Unidos, Canadá y toda la Europa del Norte. ¿Es una casualidad que sean los países más ricos del mundo? En 1860 teníamos un problema. El 12% de la población sabía leer. Vino un hombre, que llamaban el loco, un hombre pelado, con aspecto de boxeador, y hizo una especie de revolución. Creó 800 escuelas, creó las bibliotecas populares, trajo en forma masiva el hábito de la lectura argentina. Fue una casualidad, pero cuando esos chicos crecieron, 30 años después, Argentina no era uno de los 5 países más ricos del mundo. En 1895, 1896, era el país más rico del mundo. Y lo seguía Estados Unidos. Ese hombre que lo llamaban el loco, se llamaba Sarmiento, hizo una revolución. Yo no estoy de acuerdo con todas sus ideas porque despreciaba algunos sectores de la sociedad. Pero era un loco, pero fue el loco que puso este país de pie. A este país que era realmente rico en recursos naturales, lo transformó en el más rico del mundo en todo. Ahora hicimos un poco al revés. Y si uno se pone a pensar, ¿dónde quedó la gente como Sarmiento? Yo la verdad es que no conozco. Todo el mundo viene y a mí me pregunta, ¿cómo hago para ser escritor? Yo quiero ser escritor como vos, me dicen, creyendo que están hablando con Cervantes. Pero no he visto uno que me diga, yo quiero hacer que la gente lea. No sé si me explicó, como si todos quisiéramos ser actores de televisión y nadie prende el televisor. Como si todos... No, es medio difícil. Por eso hace 2 años me dije, dejo de ser escritor. El escritor es muy lindo. ¿Por qué? Porque la gente tiende a creer que si uno sale con su foto en algo impreso es importante. Por ejemplo, la gente me ve en este programa y ya la gente te respeta. Ya mi tía Carmen me ve con otros ojos,
Mi abuela Isabel pasa a pensar que yo soy escritor en serio. Ahora, La vieja de la verdulería de la esquina me ofrece sus mejores lechugas y esos tomates que antes me escondía, sabedora de que los hombres no sabemos nada de legumbres y de hortalizas. Es lindo ser escritor, en serio. Pero... ahora Sí. no, dale. No, ¿cuáles son tus expectativas en esta promoción a generar lectores? ¿Tenés la esperanza de que...? La expectativa es de que lean, sirve esto que estoy haciendo. Mira, yo di 274 charlas hasta ahora. Van más o menos 50 chicos, son 13.000 personas. No es tan poco, ¿eh? Hay gente, yo en general lo doy en las escuelas más pobres. No es tan poco, si vos te pones a pensar, hay gente que te dice, mire, nunca nadie me había hablado así. Incluso yo les explico las implicancias directas de leer libros con su posibilidad de salir de la pobreza. Porque les hago ver de que la única soga que alguien le va a tirar para que salga de una situación que ellos están, es la educación, los libros que le van a llevar esa educación y no van a tener otra posibilidad. Cuando seas pobre, la educación es la única posibilidad de salir de ahí. Hace 2 años que no escribí, que tomaste un plazo como de 5 años. Sí, pero no hay como internamente decir, che, hay historias que me quedaron a decir, tú me contaron, quiero acá. ¿No te tentás por ahí decir, che, me quiero sentar a escribir? No lo voy a hacer. Es más, la gente cuando me ve y yo cuento esto, hasta te miran como con cierta conmiseración, como diciendo qué esperanzado, de alguna forma. ¿Por qué no sigue escribiendo libros que es más glamoroso? Uno sale en televisión, te repito, las mujeres creen que uno es más interesante. Si uno dice una frase, hasta le tratan de encontrar otro significado. Vos, por ejemplo, decís, me voy a tomar un café. Y la gente se pregunta, ¿qué habrá querido decir? Porque hay toda una idea de que si escribe es más inteligente. ¿Es muy solitario el hábito de la escritura? Sí, ¿Muy solitario? Sí. Muy... No sé cómo es tu ritmo para escribir. Sí. Viste que hay gente que son metódicas y se sientan, hay otros que... Sí. Yo es solitario. Yo escribía lunes, miércoles y viernes, me sentaba 4 horas. No es que de pronto apareciera lo que llaman la inspiración, que un rayo luminoso a las 3 de la mañana hiciera saltar los postigos de las ventanas, entrar una luz a mi pieza, me enfocara en la cama y me dijera, Hernán, levántate y escribe esto. No, eso no pasaba. Era más simple. El lunes, miércoles y viernes me sentaba a escribir. Y como África tiene tantas historias, salían. Pero sí, es más lindo ser escritor. Es más lindo, como es más lindo ser, a lo mejor, conductor que estar con los cables. Es más glamoroso. No, igual pasa estar de moda ahora el ser chef, por ejemplo, pasa lo mismo. Viste que es una profesión muy complicada, muy difícil, pero dicen, pasar en televisión y debe ser lindo cocinar, y no es tan fácil, no es tan lindo. Pero es más glamoroso. Es más glamoroso. Lo interesante que ser el que limpia, por ejemplo, cuando se van todos. Y llamar chef que cocina. Esto es igual, yo te digo, la gente te mira como diciendo, ¿quién le habrá dado esta idea a este muchacho para que se cambie, digamos, de rubro, ¿no? Pero, mira, yo tengo 55 años ahí. A veces uno cree que es inmortal y que va a vivir 100 años, ¿no? Pero a veces uno se pone a pensar y uno dice, estos libros se han vendido un poco, he hecho un poquito de dinero, yo no gasto mucho, yo no tengo familia, si vos ves cómo me he visto, te vas a dar cuenta que la elegancia no es mi principal característica, tengo un auto común, una casa. Cuando me voy de vacaciones no gasto mucho porque me voy a África donde paro gratis, donde hay gente amiga. Y vos te decís, bueno, me gustaría que mi paso por acá haya hecho algo por la gente. ¿Sabés qué he hecho yo por la gente hasta hace 2 años? Nada. ¿Viste que hay gente que te dice, yo he ayudado? Yo no he hecho nada. Pero ahora lo estás haciendo. Ahora estoy haciendo, probablemente este libro, ya tengo con 28.000 libros por año en Argentina, 60.000 nuevos por año en España. ¿Seré yo recordado? No, nadie me va a recordar, a lo mejor alguien dirá. Leí uno de África, un gordo colorado que escribía, era bueno.